es capaz de almacenar un montón de cosas. Por ejemplo, yo que soy joven no, pero el Mario que es viejo, aun de pequeño se acuerda cosas. ¿Verdad, Mario? Porque el Mario me quita un montón de años. Amén. Y resulta que aun las personas mayores, pasa el tiempo y recuerdan cosas a lo mejor hace 40, 50 o 60 años. Amén. A mí el tío Julio, que es más joven que el Mario, algunas veces me ha contado cosas y detalles de cuando iban con las bestias, no sé qué. Detalles que a lo mejor hace un montón de años y se recuerda, porque el cuerpo humano, el cerebro es impresionante. Yo no sé si les ha pasado alguna vez, incluso con un simple olor, les habría memoria algo. ¿No? ¿Les ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado a lo mejor ir y oler una comida y recordarte a una persona, o cuando eras pequeño. A mí me ha pasado muchas veces eso, o un olor recordarte a una persona, porque simplemente el cerebro recuerda cosas que han pasado. Amén, amén. 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 Y es inevitable no recordarlas. No se pueden borrar. Muchas veces quisiéramos ser un ordenador. Muchas veces quisiéramos ser ordenadores y poder apretar un botón y cosas que nos han hecho mal poder borrarlas. Pero sin embargo, el cuerpo humano, el cerebro, no las puede borrar. Ahí están. Ni esas cosas ni esos recuerdos que te han hecho bien, los quieres conservar y los vas a conservar. Pero los que hacen mal, porque hay recuerdos que hacen daño. ¿Usted eso lo sabe? Amén, amén. ¿Verdad que cuando alguna época de su vida, alguna circunstancia adversa a su vida, algo que haya hecho usted mal o que haya hecho a usted daño, cuando lo recuerda, le hacen mal? Estas cosas hacen daño, es inevitable. Y muchas veces quisiéramos decir, no quisiera acordarme de eso, o por qué no tengo la memoria. Pero vuelvo a repetir, no somos superordenadores que apretamos un botón y nos pueden borrar. Pero yo les voy a dar una clave, les voy a intentar dar una clave, que cuando venga ese recuerdo, por lo menos que no nos haga daño. Amén. Amén. ¿Verdad que es sencillo? Miren, porque hay recuerdos que hacen bien. Pedro, esto yo lo prediqué la última vez, Pedro, cuando estaba andando junto a las aguas, en medio de las aguas, se hundió y se ahogaba. Y el Señor le sacó. Ahora bien, digo yo, si Pedro se hubiera recordado que unos días atrás Jesús calmó la tempestad, estoy seguro que no se hubiera hundido. Porque tuvo temor y se hundió. Y esto te lo digo así de paso: cuando tengas temor, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Amén, amén. Cuando tengas temores, bien sea un temor de enfermedad, de lo que sea, cuando tengas un temor, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Porque Dios ha hecho mucho por ti. Amén. ¿Sí o no? Amén. Recuerda de las promesas que tienes de Dios cada día para tu vida. Recuerda que Dios es bueno y grande es su misericordia. Y Dios ha prometido que en ningún momento te va a dejar solo, como decía la alabanza. Pero recuérdalo. Y eso sí que lo tenemos que recordar a diario. Si hay algo que te hace bien, recuérdalo. Las promesas de Dios te hacen bien. Amén. ¿Sí? Amén, amén. Las promesas de Dios te hacen bien. Amén. Pues recuérdalas. Muy bien. Recuérdalas que te van a hacer bien. Amén. Amén. Miren, hay otra cosa. Dice en Isaías, dice, acuérdate de la cantera donde fuiste arrancado. Gloria a Dios. Recuerda lo que eras antes sin conocer a Dios. Bendito. La amargura que tenías antes de conocer a Dios. Recuerda lo triste que estabas antes de conocer a Dios. Recuerda que vivías sin paz antes de conocer a Dios. Pero ahora recuerda lo que tienes y lo que Dios te ha hecho. ¿Por qué? Recuerdo de donde Dios me ha sacado. Gracias, Señor, porque me ha sacado. A mucha gente Dios las ha sacado de las drogas. A mucha gente Dios las ha sacado del alcohol, de vicio. A mucha gente Dios las ha sacado de odio, de contienda, de ira. A mucha gente Dios les ha sacado. Y yo cada día vengo recordando, y gracias, Señor, porque me has librado de todo eso. Y esto me hace bien recordarlo. Pero a muchas personas recordar lo pasado les puede hacer daño.
¿Por qué? Porque a la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Miren, depende, y escúchenme bien, depende cómo mires atrás los recuerdos, o te hará bien o te convertirán en estatua de sal. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot iba corriendo y seguramente que pensaría, válgame Dios, que me había acabado de amoblar la casa ahora. Mi sofá de cheslón, de relax, con mi tele de LCD, ¿verdad? Me había gastado un capital, los suelos me los había puesto en un porcelánico nuevos. ¿Qué hago ahora? Y recordaría y diría, me cachis, mi casa, mi levanta y se convirtió en estatua de sal. ¿Recuerda la historia, sí o no? Amén. Porque hay veces, depende de cómo mires el pasado, te va a hacer bien, porque Dios te recuerda de dónde Dios te ha sacado, o te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque hay personas que miran el pasado y les puede hacer daño. ¿Me están entendiendo esto? Amén. Por eso recuerda lo de atrás, pero ¿cómo? De dónde Dios te ha librado. Recuerda cómo de dónde Dios te ha sacado. Que Dios ha hecho mucho por ti. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Por eso, y es donde quiero llegar ahora. Por eso hay recuerdos en la vida. Miren, el pasar de los años, y cuanto más mayores lo vamos haciendo, más experiencia se va teniendo. Y conforme he dicho al principio, hay recuerdos que pueden hacerte daño. Si realmente te sinterases con una persona y le contaras tus cosas, que no estoy diciendo que lo hagas, pero seguramente que habría recuerdos en la vida que te harían mal. Hay circunstancias, ha habido golpes en la vida que los recuerdas y te hacen daño. Igual que te hacen bien, ¿verdad? Cuando te nace un hijo, qué ilusión. Amén. Das mucha ilusión. Amén, amén. El día que conociste al Señor. Amén. El día que te bautizaste. Amén. Amén. El que se casó el día que se casó. Amén, amén. Amén. Y son momentos buenos y bonitos y que los recuerdas. Pero sin entrar en mucho detalle, hay recuerdos, y vuelvo a repetir, que esos recuerdos que nos hacen mal. Y esto es, te voy a dar la clave, te voy a dar un par de versículos bíblicos donde Dios te va a ayudar a sobrellevarlos. Amén. Porque vuelvo a repetir, sería muy fácil poder apretar aquí y borrarlo, pero no se puede. Pero sin embargo el Señor nos da la capacidad, si nos acercamos a Él, para cuando vengan esos recuerdos que nos hacen daño, a poder sobrellevarlos. Porque miren, dice Isaías 43:18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria cosas antiguas. Dice, no os acordéis. Claro, estamos hablando que es inevitable no recordar. Muchas veces te vienen esos pensamientos de dolor o de tristeza o de angustia. Muchas veces te vienen, pero voy a intentar por todos medios que cuando vengan, como vivo cerca de Dios, voy a decir, Señor, si pasé por esa circunstancia, yo sé que aún tú estabas conmigo. Si pasé por aquel dolor, yo sé que tú estabas conmigo. Y conforme decía la alabanza, en ningún momento de mi vida me he sentido solo, porque yo sé que tú has estado conmigo y tú has hecho la obra. Si hoy yo estoy aquí es porque Dios así lo ha querido. Amén. Pero miren, hay otro versículo. Escuché una vez una frase que dice, cuando Dios borra es que quiere escribir algo. Y quizá la frase no está bien dicha. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Dios no borra, porque si no seríamos ordenadores. Pero sí esto, miren, en Job 11:16 dice, y olvidarás tus miserias. Estamos hablando que de olvidar nada. Dice, te acordarás como aguas que pasaron. Dice, olvidarás, o si no lo olvidas, porque eso ya es más difícil, dice, te acordarás como aguas que pasaron. Te acordarás como aguas que ya han pasado, como una tormenta que ya ha pasado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una tormenta o una agua pasa? Es verdad que quizá la marca está de que ha pasado, pero te acuerdas y dices, gracias Señor, porque la
Por eso les digo que es inevitable que te vengan esos pensamientos. Pero cuando te vengan esos pensamientos, di Señor, gracias porque las aguas ya han pasado, las tormentas ya han pasado, y si hoy estoy aquí es por tu gracia, es por tu misericordia y es por tu bondad. Porque aunque haya recuerdos que me hacen mal, yo recuerdo de donde tú me has sacado y recuerdo lo que Dios tiene para mí y lo que Dios tiene para ti. Y eso es lo que te va a hacer bien. Y ahora yo pregunto, ¿quieres que cuando te vengan estos recuerdos, estos pensamientos, Dios te haga bien? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Primer punto, que esto es súper importante, vivir cerca de Dios. Eso por supuestísimo. Porque viviendo cerca de Dios las cosas se ven de otra forma. Amén. Inevitable. Amén. Inevitable. Muy bien. Y el segundo punto sería recordar lo que Dios ha hecho por ti. Gloria a Dios. Recuerda las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando recuerdo las promesas de Dios, cuando me acuerdo de las promesas de Dios, Dios es tan grande, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Cuando recuerdo las promesas no me hundo como Pedro, porque cuando llega el temor recuerdo las promesas. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Recuerdo de donde Dios me ha sacado. Recuerdo de donde Dios me ha sacado. Dice, recuerda la cantera donde fuiste arrancado. Recuerda lo bien que vives ahora con el Señor y recuerda lo mal que vivías antes sin el Señor. Eso es un motivo de gracias a Dios. Gloria a Dios. Y recuerda, Job, dice, olvidarás tus miserias, dice, o las recordarás como aguas que pasaron. Como que ya no están, que están pero no me hacen mal. ¿Por qué? Porque cuando pasa un agua ya no me puede hacer daño. Si pasa una riada, en el momento me hace daño. Pero si recuerdo que ya pasó, ya no me hará daño. Aunque recuerde, un día pasó ese agua por aquí, pero ya no me hace daño. ¿Saben por qué? Porque estoy cerca de Dios y recuerdo lo que Dios ha hecho por mí. Miren, recuerdo una frase, y esto lo prediqué en tiempo. Recuerdo una frase que le dijo, una película que le dijo Rocky Balboa a su hijo. La última. Le dice una frase muy famosa. Y le dice Rocky Balboa, le dice a su hijo, mira hijo mío, no importa lo fuerte que pegues toda la vida. Es más, porque seguro que la vida te golpeará más fuerte a ti. Lo más importante es saber reponerte de los golpes que te va a dar la vida. Amén, amén. ¿La han entendido? Amén. Lo más importante es saber sobreponerte de los golpes que te va a dar la vida. De los golpes que nos da la vida. Lo más importante es saber reponerte. Saber recordar que Dios está de tu parte. Saber recordar que es Dios quien está contigo. Saber recordar de las promesas que Dios te ha dado. De las que está haciendo y de las que va a hacer. Recordar todo aquello. Y cuando junto todo esto recuerdo que Dios es grande, que su misericordia es infinita y que no hay nada ni nada que le haga daño. Porque si lo recuerdas, lo negativo te hundirá. Si recuerdas lo negativo, como Pedro, te hundirá. Y ojalá Dios no te hundas. Ojalá Dios no te ahogues. Miren, Pedro tuvo temor por no recordar lo bueno y se ahogó. Lo que pasa es que Dios es grande y en los momentos extremos aparece Jesús. Ojalá Dios en esta tarde no te estés hundiendo por un recuerdo o por falta de acordarte de lo que Dios ha hecho por ti. Ojalá no te estés hundiendo en tu dolor o en tu tristeza. Ojalá no te estés hundiendo, perdona la expresión como dice Job, en tu propia miseria. Ojalá no te estés hundiendo recordando lo negativo. Ojalá no. Quiera Dios que sepas sobreponerte, igual que Pedro alzó la voz diciendo, Señor, acuérdate de mí. Pues ojalá Dios en esta tarde dígale, Señor,